nosotros hicimos lo mejor que pudimos con las herramientas que teníamos en ese momento. Yo estoy segura que si tú hubieses sabido que él se iba a suicidar, tú hubieses hecho cosas distintas. Pero es que tú no sabías esa información. Claro. Tú sabías hasta lo que sabías e hiciste lo mejor que pudiste en ese momento. Entonces sí, los llevo mucho a, porque pasa mucho no solo con el suicidio, en verdad que los pensamientos de y sí, en psicología se llaman contrafácticos, es un pensamiento de si yo hubiese hecho esto distinto, este no sería el resultado. Aún sintiendo miedo, me doy permiso de avanzar. Mi valentía es mayor que mi temor. Me doy permiso. Duelo. Esa palabra que tanto nos cuesta escuchar. Hoy es un día donde vamos a hablar de ella, sobre ello, pero sobre todo con apertura y conciencia de que estamos aquí para apoyarte a entenderla. Para eso tengo a Stephanie Raynor, psicóloga especialista en duelo, a quien hoy le damos la bienvenida en Me Doy Permiso. Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y por abrirme las puertas a tu comunidad. Stephanie, uno de los grandes retos que tenemos es escuchar la palabra duelo. Nadie quiere escuchar la palabra duelo. Y trabajar en duelo es un gran reto para los profesionales. ¿Por qué Stephanie Raynor como psicóloga escoge el tema del duelo? La verdad es que siempre lo pienso mucho porque es una de las preguntas que normalmente recibo y a veces no sé si lo elegí yo o me eligió el duelo a mí. Desde muy pequeña tuve muchas pérdidas, pero al mismo tiempo estuve siempre cerca de la salud mental. Entonces, mi vocación nace como de la mezcla de los dos, del sanador, porque tuve un tío abuelo maravilloso, psiquiatra espectacular, que fue quien me abrió a este mundo y me habló de la psicología, pero al mismo tiempo tuve a mi papá, que era la otra cara de la moneda, era la enfermedad como tal. Entonces podía ver como que al sanador y al herido, de cierta forma. Entonces por eso te digo, a veces siento que ellos me eligieron a mí y no tanto yo a la especialización. ¿Y sientes, Stephanie, que desde pequeña tenías esa conexión con saber más acerca de lo que pasaba con ese tío que trabajaba la salud mental y con ese papá que a lo mejor no era lo más sano mentalmente, se pudiera decir así? Sí, totalmente. Sobre todo lo de mi tío. O sea, a mí me generaba muchísima curiosidad todo lo que era ese mundo. Él trabajaba en el hospital psiquiátrico de Maracaibo y yo cada vez que iba con mi abuela, porque ellos eran muy unidos y a veces se encontraban para tomarse un café o para cualquier cosa, era como, wow, esto es un mundo tan interesante. O sea, ¿qué le pasó a cada una de estas personas para estar aquí? O sea, yo siempre tenía como esa curiosidad, esa hambre de saber qué pasa. O sea, ¿por qué esta persona está acá y no está, por ejemplo, afuera? Porque normalmente eran personas hospitalizadas. Fíjate que es interesante porque también dijiste el otro lado, que es el lado de mi papá. ¿Y cuál es ese otro lado de tu papá que pudiste ver para que el duelo te escogiera? Mira, de niña como tal la enfermedad de él, no. Yo, porque primero no lo supimos sino hasta que yo tenía 8 años como tal, que es cuando lo diagnostican realmente. Mis padres se divorcian cuando yo tengo 3 años, o sea que yo diría que esa es mi primera pérdida, mi primer Totalmente. duelo. Y era más como la ausencia de él, era como esa parte de no poder confiar, porque a veces decía que venía y no venía. Claro, y no, ya entiendo, y lo entendí hace muchos años, que no era por irresponsable, era porque él no estaba bien. O sea, había un desequilibrio en él que él ni siquiera entendía qué era lo que estaba sucediendo. Entonces, más que su enfermedad como tal, fue su muerte, lo que me acercó también al proceso de duelo y a la pérdida de alguien tan importante, ¿no? Como la figura de un padre. Y que fue una muerte inesperada. Totalmente.
y que causó, me imagino, un gran revuelo en tu vida. Sí, mi papá se suicida cuando yo tengo 9 años, totalmente inesperado. Él tenía 36 años, o sea, imagínate, súper joven. No vivíamos en el mismo país, o sea, él estaba en Estados Unidos y yo vivía en Venezuela con mi mamá y mi hermano. La verdad es que no era algo que estuviésemos esperando, pero lo recuerdo perfecto. O sea, yo recuerdo la llamada y mirar a mi mamá y decir, se murió mi papá. Yo tengo, bueno, mis abuelos ya fallecieron, pero en ese momento tenía bisabuelos, abuelos, y mi mente no fue a, se murieron mis abuelos o alguno de mis bisabuelos, fue mi papá, fue algo como que yo lo sabía dentro de mí. Y claro, es desgarrador. Y tú tenías 9 años. Y yo tenía nueve ¿Cómo años. vive una niña de 9 años la palabra mi papá se quitó la... Cuando, y te tengo que preguntar esto porque ya que hablas del tema así tan abierto y te lo agradezco inmensamente, ¿se te dijo en esa edad se quitó la vida? No, Ajá, me mintieron. ok. Me dijeron que hubo un accidente, que él estaba limpiando el arma y que se escapó un tiro y murió. Lo cual, aquí voy, inmediatamente yo dije, esto es mentira. Porque es cierto que a mi papá le gustaba disparar, pero es que nos había llevado muchas veces a disparar y una de las cosas que habíamos aprendido era cómo limpiar un arma y cómo había que asegurarse que no tuviese, o sea, que no estuviese cargada, que no tuviese balas, etcétera, y como que a mí no, esa parte de, ya va, si hasta hace poco, porque lo había visto 3, 4 meses antes, fuimos a disparar, me explicó cómo fue, esto a mí no me cuadra. Y bueno, como era una niña muy curiosa, yo sabía dónde mi mamá guardaba los papeles importantes, que era muy alto en el closet, y logré montarme y encontré el acta de función. Donde Y donde decía sí se dice, quitó la vida. Claro. se suicidó. Y nada, le pregunté a mi mamá. Y bueno, ahí sí me explicó toda la verdad. Entiendo que ella no sabía cómo manejarlo en su momento. Me imagino para ella entender todo lo del suicidio, aceptarlo, sería como muy doloroso para ella también transmitírselo a sus hijos, ¿no? Pero bueno, yo me enteré ahí mismo. Fue duro porque se manejaba con mucha vergüenza, porque en ese momento a mí se me dijo, no le cuentes nada a tu hermano, claro, por protegerlo, ¿no? Él estaba más pequeño que yo. Y claro, yo lo viví como un secreto, como esto no se puede contar. Cosa Entonces, grave. claro, lo viví como que vergüenza. Mi papá se suicidó. Con los años luego entendí que no había nada de qué estar avergonzado, que no era algo ni malo ni bueno, ni nada que enjuiciar, simplemente fue la forma en la que sucedieron las cosas, lamentablemente muy triste para mí como hija, pero no lo juzgo. O sea, entiendo que estaba pasando por un muy mal momento. Y tengo que reconocer qué bella y qué valiente que hables de esto porque todavía te noto que No, tragas claro. entero. No, no, Tragas entero todavía. sí, sí. Y yo venía justamente escuchando uno de tus podcasts y era sobre superar el duelo. Y yo me decía a mí misma, imposible. No se Es que eso no supera. se supera porque es que no es una carrera tampoco para superar. Es un proceso que se tiene que vivir, que tienes que encarnar. Y yo le digo eso mucho a mis pacientes, es encarnarlo. Qué bello. Y tienes que entender, porque una de las cosas que más me dicen es, quítame el dolor. O sea, yo vengo para no sentir dolor. Y yo les digo, si esa es la razón por la que estás viniendo, lo siento tanto, pero yo no te puedo ayudar. Yo 30 años después, mira, todavía tengo que tragar entero, como dices, y claro, hay momentos que lo puedo hablar con más tranquilidad, momentos donde se me revuelve más, pero el dolor de extrañarle, de tenerlo en momentos especiales para mí, eso no se quita. Y tú sabes que yo me atrevo a decirte, Stephanie, que ese dolor que tú recuerdas está ligado con el dolor del abandono primario a tus 3 años. Totalmente. Entonces, no estamos hablando de que tú sientes el duelo de que tu papá se suicidó. Tú sientes el duelo de que tu papá se suicidó, que se mudó a otro país, que lo perdiste a los 3 años, que cuando te decía que venía no llegaba. Creemos que cuando hablamos de un evento es solo Ujú, ese evento el que está haciendo mella en tu emocionalidad o en tu problema o en lo que estás claro. viviendo. Es una serie de eventos previos que se unen a ese duelo.
Hay una frase que yo siempre digo y es que cuando yo estoy llorando mi último duelo o mi última pérdida, estoy llorando la primera. Bueno, la mejor manera de resumirlo lo acabas de hacer. Es así. Y fíjate algo, hablaste, y quiero intervenir un poquito más aquí porque hablaste de tu hermano que era más pequeño. ¿Qué edad tenía tu hermano? Donde hay que proteger al niño que no sepa. ¿Y qué viste tú que pasó después con él? Porque hoy desde tu visión de psicóloga, además especialista en duelo, tú puedes ver, wow, ¿qué pasó con mi hermano en aquel momento en que no se le dijo la verdad? Pero cuando se le dijo la verdad, ¿qué pasó? O cuando la investigó o la descubrió, tal cual lo Se la hiciste tú. dijimos, es que recuerdo dónde, cuándo, cómo. Se lo dijimos, bueno, yo no se lo dije, pero yo estaba, se lo dijo mi mamá. Mi hermano en ese momento tenía 7, 8, es que nos llevamos 15 meses, no nos llevamos mucho, entonces por los meses no Ah, recuerdo. imagínate. O sea, que tu Yo, hermano está chiquito y tú eras igual de chiquita. claro, No. claro, era igual Wow. de chiquita. Pero se lo dijimos como a los 2 años, creo que él ya tenía 9 quizás cuando se enteró, y yo hoy en día lo veo como un error muy grave con ambos. ¿Por qué? Porque los dos crecimos pensando que eso era un secreto y que eso era vergonzoso y que no lo teníamos que contar. Entonces, claro, siempre hay la pregunta de cómo se murió tu papá. Y yo recuerdo, y que mi hermano me perdone, pero yo recuerdo a mi hermano como que él se volvió un 8. O sea, él decía algo distinto, porque claro, la gente quiere una razón, cómo se murió. Entonces, no sé, yo me recuerdo decirle a mi hermano, tienes que elegir una. O sea, porque a veces dices una cosa y a veces dices otra. O sea, si no quieres decir se suicidó, supongamos que vas a decir que le dio un infarto, dile a todo el mundo lo mismo, pero éramos niños. Ahí yo te digo que tendría 11 años mi hermano. Y la verdad es que yo hoy agradezco cómo yo me atreví a decirlo, porque yo se lo había contado solo a mi mejor amiga. Y ella un día se puso brava conmigo y se lo contó a todo el mundo en una fiesta. Hoy lo agradezco. Y, y ya no había nada que esconder. Y noté Te que la ayudaron gente, a quitarte la máscara. claro, y noté que la gente, lo que yo pensaba que era que me iban a rechazar o que me iban a ver con cara de lástima, porque tampoco me encantaba esa parte, fue al contrario, o sea, en verdad fueron bien contenedores mis amigos en ese momento y dije, qué tonta, que yo he cargado con esto sola en vez de compartirlo y que es una realidad. Total. Y además es una realidad que cada vez se ve más en Ujú. nuestra sociedad. Cada vez aumentan más las tasas de suicidio, incluyendo cada vez aumenta más en jóvenes. Sí, Y aquí me gustaría entrelazar esto de los jóvenes, los secretos, lo que no se dice y cómo eso nos hace tanto daño a nivel psicológico, donde nos lleva a un punto donde tomamos decisiones de este tipo. Se puede sí, tomar decisiones de este claro, yo, tipo. yo creo que la comunicación es muy importante, sobre todo con los jóvenes y con los adolescentes y el poder validar. Yo creo que, bueno, me atrevería a decir que mi generación está un poco más en contacto con las emociones y con la aceptación de las mismas. Creo que la generación de mis padres era muy de ocultar, muy de si hay un problema de adicción no decimos nada. Todo era como mucho tabú, mucha vergüenza. Había como una calificación de la familia dependiendo de qué había en ella, cuando en realidad en todas hay algo. O sea, en todas hay alguien con un problema de adicción, en todas hay alguien que se suicidó, cercano, lejano, pero en todas hay problemas. Y cuando los hablamos, pues se pueden resolver, los podemos acompañar. Claro. Cuando los mantenemos en secreto, pues pesa mucho. Si, yo creo que si mi adolescente ve que yo no puedo tocar estos temas, porque también recuerdo, yo le conté a mis hijas a todas a los 9 años. Y no fue con esa intención, o sea, O nunca sea, no dije, dijiste a la edad que me lo no, supe yo, no. ellas me lo preguntaron, o sea, fue como algo muy de verdad de ellas de preguntar, ¿y cómo se murió tu papá? Y yo recuerdo directamente, yo voy a decir la verdad, pero sí recuerdo personas decir, pero ¿para qué la imagen que tienen de él? Pero ¿por qué van a tener una imagen negativa porque se haya suicidado? O sea, eso no lo hace ni menos ni peor persona, eso lo que muestra es el dolor.
muestra cómo si yo no comparto mi dolor con alguien, mira lo que puede suceder. Sí, y fíjate que acabas de decir algo que me lleva a mi infancia. Mi papá perdió a su mamá y a su papá a su mamá cuando tenía 15 años de un cáncer y a su papá a los 18 años se le cayó en los brazos con un infarto. Wow. Mi papá no hablaba de su papá y su mamá. Yo me acuerdo ya grande haberle preguntado a mi papá un día, papá, cuéntame de tu mamá. Yo no hablo de eso. O sea, su dolor era tan Ujú. grande que aún grande mi papá, viejo, digo viejo, 60 y Claro, tantos claro. años, que ya yo me volví ya más buscadora, que quería descubrir más la historia familiar, que quería honrar a esa abuela a la que sentía que me parecía tanto, porque lo único que escuchaba decir a mi papá siempre, Ujú. yo soy la quinta de los 7 hermanos, y siempre mi papá decía, es que ella es igualita a mi mamá, cocina divino como mi mamá y es tan brava como mi mamá. Y entonces yo empecé a querer buscar más sobre esa abuela Ujú. de la que no se hablaba. Y no se hablaba no porque se haya quitado la vida, no se hablaba porque el dolor de mi papá fue tan grande que él no quería que se le viera la vulnerabilidad, el dolor, Claro. el voy a ser menos fuerte de lo que tuve que hacerme porque tengo que salir para adelante. Y aquí te voy a preguntar cuántas personas y qué hacemos con esas personas que superar el duelo significa, no, tienes que seguir adelante. Cierra los ojos y sigue adelante. Y lo que tú dijiste, ¿qué pasa con lo que no sientes, con lo que no encarnas, con lo que no integras? Bueno, mira, yo lo he hasta vivido yo, porque creo que me puedo relacionar un poco con tu papá, la parte de uno quiere ser ¿sabes? Fuerte para sus hijos y como que quiere ser como sostén, pero yo tuve una pérdida gestacional y yo recuerdo en mi mente en ese momento decirme no llores enfrente de mis hijas cuando les dije que había perdido a la bebé, pero que porque yo no quería que ellas sufrieran por mí. Pero inmediatamente dije, no, no, no. Aquí si somos felices en familia, dolemos en familia también. Ellas tienen que entender que a su mamá perder este hijo le duele enormemente. Porque eso es otra cosa con los niños, hay que tener cuidado, porque si no ese niño puede llevarse fíjate, a mi mamá no le duele tanto esto. Quizás si yo no estoy tampoco importa tanto y realmente claro que importa. Mira, yo no estoy en contra de la evitación ni a veces de la negación. O sea, yo creo que hay un momento para Es una todo. etapa. No, no solo eso, sino que, por ejemplo, si yo tengo que hablar con mi grupo de trabajo, con mi equipo de trabajo, ese no es el momento quizás para yo llorar. Bueno, si me quebré y me desbordé, pues me desbordé. Es lo que yo le digo a mis pacientes. Pero yo entiendo que tú en ese momento desconectes de tu pérdida. Hay momentos donde de verdad no queremos sentir y creo que es bueno hasta para el cuerpo, como que o sea, el proceso de duelo es duro y es algo que mucha gente no entiende. No es solo que te da tristeza, tu cuerpo lo siente. Hay síntomas físicos, hay síntomas cognitivos, hay síntomas emocionales, hay síntomas conductuales, o sea, tú lo encarnas realmente. Entonces creo que cuando lo evitas totalmente, él busca la forma de salir. Y yo creo que allí se destapan muchos trastornos de ansiedad, de depresión, Adicciones. de adicciones para tapar dolor. Eh, Eventualmente ese dolor va a salir. Tú decides si lo quieres transitar y con esto tampoco digo vamos a sentarnos a puro doler, 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 porque eso tampoco es la realidad de la vida. La realidad es que yo tengo una vida, tengo que igual ir al trabajo, tengo hijos que criar, pero sí me tengo que dar los espacios. Por ejemplo, yo tengo, bastante de mis pacientes son viudos o divorciados, con hijos pequeños. Es muy difícil doler a tu pareja con hijos pequeños. Esa gente necesita, o sea, como yo digo yo, esta gente, estos niños necesitan que tú te pares, que hagas la lonchera, que los acuestes a dormir, que los bañes, que los oigas, que los lleves al fútbol. Tienen otro ritmo, porque la infancia también tiene una maravilla de cómo ellos viven su proceso. Claro. Es un ritmo distinto al nuestro,
Pero esta persona, viuda o divorciada, no tiene el espacio para doler. Entonces, qué importante es buscar ese espacio para yo poder conectar con todo esto que yo estoy sintiendo, con este vaivén, como le digo yo. Esto es un vaivén de emociones. Hoy estamos aquí y tienes que entender que en un mismo día puedes estar súper contento, tranquilo, conectado con todo y de repente ya no me pude concentrar y de repente lloré y de repente me tranquilicé. Tienes que aprender a convivir con eso, que es algo que les cuesta mucho al principio. Es como, pero yo estaba cenando normal con todas mis amigas y cuando fui al carro fue que me di cuenta, como que me golpeó de nuevo, que estoy sola. Sí, Eso es un proceso de duelo. sí, sí. Y es algo que puede ir y venir y está bien. Lo que tú lo tienes es que reconocer y ya, te reconozco. O sea, Te acepto. te acepto, estás y no vas a durar toda la vida. Esa famosa frase de todo pasa, lo bueno y lo malo pasa, sí. O sea, porque ese vaivén es el todo Ujú. pasa ahorita, puede ser que vuelva, pero pasa igual y vuelve y pasa. Y así tienes que aprender a vivir porque vivir en el todo pasa es aprender a aceptar que la vida sucede y tú tienes que ir caminando con ella. Y yo creo que te invita mucho también a estar en el presente. Eso yo lo practico y le digo a mis pacientes que es algo que recomiendo que ellos también practiquen porque hoy estoy en el pico de la ola. Por ejemplo, cuando están en el pico de dolor, yo les digo, pero recuerda en ese momento que hace 2 días no estabas allí. ¿Qué va a pasar? Pero bueno, hoy estoy aquí, debo aceptarlo. Sí, aceptación. Aceptación, la palabra más difícil de aceptar. Ujú. Aceptación. Y bueno, y a veces digo, hay que también aceptar que acepto no estar bien. Exactamente. Mira, como especialista en duelo, psicóloga especialista en duelo, tienes que haber visto y vivido, porque sé que has vivido otros duelos, otro tipo de duelo. Cuando escuchamos la palabra duelo, solamente creemos que tiene que ver con muerte y hasta divorcio. Ahorita se lleva Ujú. más el duelo. Pero hay muchos tipos de duelo. Muchos. Tú como Stephanie, personalmente, ¿cuáles crees tú que has vivido de los que podamos hablar para crear esa conciencia de reconocerlos? Bueno, creo que también es importante empezar hablando de los tipos de pérdidas, Ok, porque los tipos de pérdida van a generar estos procesos de duelo. Entonces tenemos pérdidas evolutivas. Aunque no lo crean, los niños sienten esa pérdida cuando van brincando de la niñez a la adolescencia. Hay como esa nostalgia. Y tú lo ves en estos niños que quieren como jugar en el parque, pero ya soy grande, están como en ese vaivén. Lo tenemos nosotras también las mujeres con respecto a la menopausia. Ahí hay otra pérdida evolutiva. La vejez también es otra de las pérdidas evolutivas. Tenemos pérdidas materiales, que la gente a veces las pasa muy por encima, pero pérdidas económicas, pérdida de un trabajo, pérdida de una casa, son pérdidas que te generan un proceso de duelo. Las de las personas, o sea que esas van a ser más relacionales, porque inclusive no tiene que morirse, pero si yo tengo una gran amiga y por X o Y dejamos de conversar, ella está viva y yo también, pero eso genera un proceso de duelo. total. Entonces, eso lo haríamos de pérdidas relacionales. Entonces, tengo materiales, relacionales. Hay una que yo metería también en lo evolutivo, que es la maternidad, que lo estuvimos hablando un poco antes. Esa parte, sobre todo de la mujer, tú eres alguien, eres tú como individuo y luego te conviertes en madre y tu vida te cambia. Totalmente. No quiere decir que no amas a tu hijo, que no estás contenta con ser madre, pero hay una pérdida de esa mujer, hay una pérdida de la que yo era antes, de que mi vida y todo dependiese. Incluyendo allí, desde el punto de vista relacional, ya la pareja no vuelve a ser la misma pareja después que un bebé nace. Totalmente. Y hay que entender también el proceso, ¿no? Y entender que son etapas. Yo ahorita tengo niños más grandes, entonces la parte de la pareja desde hace tiempo está más como prioridad.
porque todas son adolescentes y ya no quieren estar tanto con nosotros. Es más, en sus propios planes. Y es entender también eso. En la maternidad vivimos varios duelos. Dejamos de tener niños, empezamos a tener adolescentes. Tú tienes un niño que se muere por estar contigo y luego llega un adolescente que se da cuenta de tus flawless, por decirlo así. Puede verte como la persona que realmente eres, que comete errores, que ya no eres su Ya no eres superhéroe. su superhéroe, exacto. Y esa parte es dolorosa para uno como padre. Es como que, ay, esta persona que quería estar conmigo, que me miraba, que me admiraba, ahora solo está como señalando las cositas Todo lo que no le gusta. lo que no le gusta. Pero bueno, es parte de ese proceso también de ellos de conocerse, de quién soy yo sin estas otras personas a mi alrededor, ¿no? Y creo que es bonito poderlos acompañar en ese proceso de autoconocimiento. Pero también, bueno, viene la parte del nido vacío, que eventualmente se van de casa y es también cómo los acompaño y cómo yo trabajo lo del nido vacío, como que yo en verdad soy una base a donde ellos siempre pueden aterrizar. Yo soy puerto seguro para ellos. Y yo creo que cuando lo ves de esa forma, entiendes que mi trabajo en todo momento como madre es prepararlos para ese vuelo. Stephanie, y hablando de nido vacío, me encanta que hayas tocado nido vacío, porque ¿cuántos matrimonios se deshacen después que los niños vuelan del hogar? Bueno, porque yo creo que ahí la pareja se mantenía unida por los hijos, no por ellos, no porque deseaban esa unión como tal, sino, y yo lo he oído mucho, como que, no, yo esperé a que se fuera a la universidad para divorciarme. Y es como, wow, Y tú sabes que eso puede ser inclusive hasta contraproducente, porque entonces después le cargas a los hijos la responsabilidad de que por culpa tuya, o sea, por culpa mía, mi papá y mi mamá tuvieron que ser infelices durante años. O sea, si como seres humanos conscientes nos diéramos cuenta de cuánta responsabilidad le ponemos a nuestros hijos por los miedos y los secretos y el no hacernos cargo de nuestras historias y les vamos causando pérdidas así, porque inclusive hay una pérdida ahí que es que la gente deja de ser quien es. totalmente, estoy de acuerdo. Eh, entiendo la parte de uno querer cuidar a los hijos, Sí, pero pero la vida es la vida. Volviendo atrás, cuando yo decidí decirle a mis hijos cómo fue porque yo quería que ellos pudiesen ver la realidad. Hay alguien que puede estar sufriendo enfrente de ti y no puede ser ajeno a esa realidad. sí, qué importante. Yo de verdad te digo que a veces siento que si hubiera más gente trabajando el duelo y ayudando y apoyando a las personas a encarnar, me encanta esa palabra que utilizas, sería todo muy diferente, ¿sabes? Porque podríamos ver gente más real, gente más genuina, que además se dejara apoyar. Y esto te lo digo porque a veces uno viene de familias, sobre todo ya en mi generación, donde no muestres la verdad de lo dijiste más temprano, no muestres la verdad de lo que te está pasando, porque después la gente hace fiesta con eso, o Ujú. sea, es como que lo utiliza para Sí, hablar mal de ti, para desmejorarte, para dañarte. para dañarte, sí, como pudo haber hecho tu amiga que tú le confiaste una verdad que era para ti, que era para ti Claro, muy íntima. muy íntima y ella por ponerse brava contigo salió y te desprestigió, o sea, te abrió esa Nos llevamos información. bien, Bueno, no, qué bueno, porque al final en la vida eso es una de las grandes recuperaciones después del duelo y es poder volver a ver cuando la persona no se muere, ujú, poder volver a ver la persona y quedarte con lo bonito, con lo bueno vivido, claro, no. con lo que Y sí yo se lo fue. agradezco mucho. Sí. Eh, ¿Cómo hace una persona? Y quiero volver al tema del suicidio porque yo lo viví. Yo viví el suicidio de mi segundo esposo después de haber estado separada de él 3 meses. Para mí, te escuchaba hablar y era como de todo un poco, ¿no?
porque yo me tuve que hacer la fuerte estando en este país y ahora qué hago y ahora qué le digo a la gente y te había separado de él y como, o sea, porque es un montón de cosas a la vez Ujú. tratando de resolverse en tu mente. Pero, ¿cómo tú le dices a la gente que puede recuperarse después de un suicidio o que puede seguir adelante después de un suicidio sin cargar tanto la culpa? Y digamos que me estás haciendo terapia a mí. Me encanta. Yo, bueno, hablo mucho de la culpa y de entender que nosotros hicimos lo mejor que pudimos con las herramientas que teníamos en ese momento. Yo estoy segura que si tú hubieses sabido que él se iba a suicidar, tú hubieses hecho cosas distintas. Pero es que tú no sabías esa información. Claro. Tú sabías hasta lo que sabías e hiciste lo mejor que pudiste en ese momento. Entonces sí, los llevo mucho a, porque pasa mucho no solo con el suicidio, en verdad que los pensamientos de y sí, en psicología se llaman contrafácticos, es un pensamiento de si yo hubiese hecho esto distinto, este no sería el resultado. Y eso en realidad nos sirve como seres humanos para aprender de cosas que luego sí podemos resolver. Por ejemplo, si yo voy al Doral a las 8:30 de la mañana, sé que tengo que salir la próxima vez media hora antes porque por el tráfico no voy a llegar. Eso es un pensamiento lógico y está bueno, nos sirve para una experiencia futura. Pero cuando la gente muere, la mayoría de las veces no sirve para nada. Lo que sirve es para yo irme al hueco y dar vueltas y vueltas. Y yo creo que también se usa como parte. La muerte te enfrenta a que no tienes control de la vida. Y eso a uno como ser humano le causa angustia, Total. porque parte de lo que no nos gusta de la muerte es que no sabemos a ciencia cierta qué es lo que pasa después. Esa incertidumbre, ese no tener control, es lo que como seres humanos no, nos mortifica. Entonces lo mismo pasa con estas personas. Es como, yo voy a revisitar esto para ver si la próxima vez yo hago algo distinto y me da cierto control sobre la exposición a la muerte o a algo trágico como esto. Ujú. ¿Y qué herramientas, Stephanie, que me imagino que has puesto muchas en la mano de tus clientes, de tus pacientes, qué herramientas recomiendas tú para cooperar con eventos de duelo de todos los tipos? Pero me imagino que hay herramientas que son como válidas en todo, en cada uno de los tipos de pérdida. Mira, la verdad es que te debo decir que yo soy bastante creativa. Yo Ujú. hasta me impresiono, y no por nada, pero me impresiono de mi creatividad, sobre todo porque yo trabajo mucho online y estar online tiene ciertas Sí, no es limitaciones. lo mismo, sí. Pero yo trabajo desde con barro. Tuve una paciente que me encantó porque ella tejía. Entonces yo le dije, bueno, mira, para la próxima sesión yo quiero que vamos a conversar, pero tú vas a estar tejiendo mientras conversamos y fue súper lindo porque fuimos construyendo o reconstruyendo desde su infancia hasta la adultez y cuando terminó la sesión ella había hecho como una carterita con cosas, o sea, imperfecta y perfecta, pero es como que yo trato de que de forma manual tú puedas verlo, es como encarnarlo. Ujú. Con el barro tú los ves, pasan trabajo. Ellos al principio no entienden, pero están como tratando de moldearlo. Si le echas mucha agua, se te deshace. Si no, está muy duro. Entonces, cuando terminan, se dan cuenta de, así es el proceso de duelo. O sea, no sé ni cómo manejarlo, me llegó a mi vida. Si lo evito por completo, pues capaz se diluye y pues lo pierdo. O si es muy duro al principio, pero luego le voy agarrando como el truco y mientras voy aceptando que el material es complicado y le voy poniendo el agüita de esta forma, ya puedo crear algo. Crearlo de una manera diferente. Entonces, bueno, trabajo muy distinto con todos. Es que me pasan cosas maravillosas, te digo. O sea, tuve una paciente hace poco, yo casi nunca estoy preparada para la sesión. O sea, yo obviamente que tengo unos objetivos, pero yo soy muy de, vamos a ver qué me trae esta persona. Claro. Y con esto vamos a trabajar. Pero con esta persona en particular era algo como, yo lo noté antes de la sesión. Esta técnica es con una silla y ella ha tenido distintas pérdidas y yo puse papá. Había pasado media hora de la sesión
Le digo, ¿estás lista? ¿Hoy estás de ánimo para que hagamos un ejercicio? Y me dice, ella siempre está de ánimo. Es una paciente que está súper involucrada en su proceso. Y me dice, sí, vamos a trabajar. Y le digo, bueno, como es online, le digo, necesito que pongas la cámara de esta forma y que tengas una silla enfrente. Y cuando le digo, vamos a hacer este trabajo con papá, ella me dice, esto yo no lo puedo creer. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, es que la silla que tengo enfrente era de mi papá. Entonces, yo creo que cuando tú trabajas en el duelo o en procesos de duelo, en acompañamiento a la muerte, hay otra cosa, no es solo la parte científica, para mí Gracias. es la parte espiritual. Y eso fue lo que mi terapeuta me hizo ver. Ella fue la que me terminó de decir, tú eres, o sea, tú correspondes a esta especialidad porque tú puedes entrelazar ciencia y espiritualidad. Qué belleza. Y eso, en una persona que está en un proceso de muerte o que está en un proceso tan doloroso, tan crudo y que al mismo tiempo no tiene explicación, es algo necesario. Absolutamente. Qué bello que lo hayas traído, porque yo también pienso igual. Yo digo que si tú desconectas el ser, la parte espiritual, la parte, a veces inclusive la parte que no entiendes, Ujú. esas señales que te llegan que tú dices, pero ¿dónde me llegó esto? Pero ese esto era exactamente lo que esa persona necesitaba. Y además, como lo acabas de decir, trabajando online, la conexión perfecta para que esa persona siga creyendo en que su terapeuta está absolutamente conectada con ella. Conectada totalmente. Sí, O sea, qué yo bello. habría que preguntarle a ellos, No, pero es que eso no lo tienes que preguntar, eso se siente, se pero sabe, yo eso, lo siento, o sea, claro, eso sí, lo entrego mi 100% claro, en claro. online y Qué presencial, de las lindo. dos formas. Stephanie, ¿cómo empezamos a hablar de la muerte de una manera más natural? Hablando de ella, creo yo, una de las cosas que yo me doy cuenta es que las personas que llegan a mí, muchas ni han pensado en ella. Entonces, parte de la terapia también es, ok, ¿cuál es tu relación con la muerte? ¿Qué crees tú que ocurre cuando morimos? Ujú. Eso va a depender mucho de cómo yo también hago el proceso. Si yo creo que todo se acabó aquí, pues también es como un poco triste, ¿no? Es como, ok, es como más vacío. Y cuando yo hablo de espiritualidad, no hablo de religión. O sea, la religión está dentro de la espiritualidad, pero la espiritualidad lo engloba todo. Claro. Es más la parte trascendental de la persona, a dónde voy, de dónde vengo, o sea, todas esas preguntas curiosas, ¿no? Em, Fíjate, te comentaba antes también que últimamente tengo pacientes que trabajan en paliativos, pero son enfermeras y son médicos. Y justo con una persona ayer trabajaba la parte de, ok, pero ¿cuál es tu relación con la muerte? Porque creo que todo el inicio de cómo la estás pasando de mal en tu trabajo es excelente. O sea, lo que ella me explica que hace con cada uno de sus pacientes, yo le decía, no, el error no está allí, porque ella me decía, ¿será que tengo que cambiar? Que tengo que darles menos tiempo y yo no. O sea, Estás hablando para darle contexto a esto de profesionales que están acompañando a personas que están en proceso de muerte. claro, exacto, que estas personas son enfermeras y médicos en unidades de cuidados Claro, paliativos. eso Entonces, se todo el día llama. se están enfrentando a la muerte y al dolor, porque ven el dolor de la persona, el dolor De los de los familiares. familiares. Claro. Es duro, es duro. Pero yo le decía, todo depende también de cómo ves la muerte. Si ves la muerte, que creo que le pasa a la mayoría de los médicos, la ven como un fracaso. Claro. Y si Claro, yo la porque ellos veo como, están para salvar vidas, claro, supuestamente. Sí, si yo la veo como un fracaso, pues obviamente no me relaciono bien con ella. Y no hablo ni siquiera de un fracaso a nivel de ego, ¿no? Sino que ellos en su vocación lo normal es yo curo, yo salvo. claro. No estoy salvando. Pero la idea es entender que la muerte, y esto también es una frase que a mí me encanta, nadie está garantizado nacer, pero todo el mundo desde el día uno de la concepción tiene la muerte garantizada. Eso es lo más seguro que nos toca a todos. Entonces creo que cuando te relacionas con ella de una forma amable y que es parte de la vida, que es doloroso, sí, pero crecer también duele.
O sea, cuando nosotros estamos creciendo, nos duelen las rodillas. A las mujeres cuando les está creciendo los pechos, duele. Claro. Crecer duele. Es que el dolor es parte de la vida. O sea, cuando no entendemos que el dolor es parte de la vida y que crecer es la vida, Ujú. entonces todo está absolutamente relacionado. ¿Qué has aprendido tú fuera de... A ver, me contaste y me encanta traer esto porque esta es la parte personal que nadie conoce cuando tenemos una persona como Stephanie, bella por dentro, por fuera, Gracias. sensible, hermosa, me encanta. Me cuentas que tuviste que abandonar tu carrera de psicología en Venezuela después de 2 años y medio porque saliste embarazada. Sí, y quizás no, la palabra no estuve, porque en realidad nadie me obligó, eso Elegiste. elegí. Ujú. Y para que veas, vamos a quitarnos las máscaras. Qué Yo, bella, me yo por encanta. mucho tiempo dije, es porque yo sabía la importancia del apego, que eso no es mentira, sí lo sabía. Yo también tenía claro que yo me quería dedicar a mis hijos en la primera infancia, sobre todo quería ser una mamá muy presente, eso tampoco es mentira. Pero la realidad es que yo después de haber tenido a Sophie, que es mi hija mayor, a los 6 meses volví a la universidad. Pero volví y no me sentí parte de la universidad. Mm. Y el no sentirme parte, el que estaba como fuera del lugar y hasta con cierta vergüenza, porque era la primera vez que no era perfecta. Y bueno, te imaginarás con alguien con una herida de abandono de hace muchos años y con un papá que se suicidó, mi Claro. forma era, si Tengo yo que hago hacerlo todo todo bien. perfecto, todo el mundo me va a querer, nadie me va a abandonar. Entonces, esa es la realidad. Yo creo que fue, sí, claro que yo quería ser una mamá presente y tuve hijos seguiditos, ese era mi plan, porque mi hermano y yo somos seguidos y nos llevamos súper bien y yo dije, yo voy a tener hijos seguidos, pero también fue esa parte de, yo no pertenezco a esto, qué vergüenza. Y luego me mudé a Miami, aquí, como bien sabes, no es lo mismo que Venezuela a nivel de ayuda, Claro. de tener toda mi familia materna y toda mi familia de mis suegros, o sea, todas las tías de Aaron, Aaron es mi esposo, que nos podían ayudar, más la ayuda que uno puede costear allá. Claro. Me vine para acá con 3 niñitas de 2, 4 y 6, que aquí es otro cuento, las horas son distintas, Menos estudio todavía. menos estudio. Y cuando me mudo a España, que ya me mudo con 4 hijos, allí sí dije, es perfecto. O sea, las niñas van hasta las 5 de la tarde al cole, este es mi momento. De Y estudiar. empecé desde cero y fue espectacular. Debo confesar que el primer día de universidad lloré en el carro porque dije, ¿qué hago yo aquí? Yo Qué tengo treinta bella. y pico de años, estudio con pura gente de 18, porque aparte estudiaba en la mañana para poder estar en la tarde con mis hijas. Y fue maravilloso. Amé a todos mis compañeros porque aparte estudié con los mismos durante 4 años. O sea, fui como la mamá del salón. Y los vi crecer. Bueno, ya hay una que va a ser mamá, se casó, va a ser mamá, ha sido súper lindo. Y ellos me mostraron la adolescencia, antes de yo tener adolescente. Y hasta me mostraron la adolescencia en otro país y fue un regalo. Porque imagínate, nosotros venimos de Venezuela. Ya cómo se mueve la cosa aquí en Estados Unidos es distinta a la nuestra, pero uno más o menos, porque uno venía bastante, yo tengo familia, mi familia paterna toda es norteamericana, tenemos las películas como que sabemos de prom, sabemos Sí. homecoming, sabemos. Pero en España eso era otra cosa. Para nosotros los venezolanos, que tú estés en la calle eres como un realengo. O sea, la gente, Y allá todo el mundo anda en la calle. allá todo el mundo anda en la calle. Entonces mi hija a los 13 años y que yo quiero ir a caminar a Fuencarral. Y yo que, no, tú no eres una niña de la calle. Entonces fue Yes. entender, ya va, no, es que ellos así es como socializan. Ellos no van a casa de nadie. Bueno, sí van a veces los amiguitos, Claro. pero lo normal es estar en la calle. Claro, es Es, la cultura es su europea. cultura. Entonces fue Claro. muy lindo porque ellos, mis compañeros, llegaron también en un momento perfecto de mi maternidad y me enseñaron a hacerlo diferente. Y los podía oír cuáles eran sus necesidades y qué no sentían que tenían en casa. Y entonces yo podía recalcular de cierta forma y también ver cómo hacerlo mejor. Al mismo tiempo vi todo un año de adolescencia y fue perfecto porque entendía realmente lo que estaba pasando en ese cerebro y acompañarlo en vez de sentirlo que era algo hacia mí o que Claro. no me entendían o que Claro. era a maldad. Claro, qué lindo.
Stephanie, tú sabes que te preguntaba al comienzo cuando llegaste y nos saludamos, y te comentaba que últimamente he vivido muchos procesos de cambio, de duelo. Pues, he vivido muchos, igual que tú. Entonces, claro, la gente nos ve y dice, no, estas mujeres no tienen problema. No, y no es que no tengamos, sino que hemos buscado las herramientas para poder encarnar todas esas pérdidas, esos duelos y salir adelante. Ojo, hay momentos donde la energía baja, hay momentos donde la energía sube. Ya eso lo explicamos perfectamente. Pero ¿estás de acuerdo que como especialista en esto, quizás la prueba de los duelos te toca más frecuentemente que a los demás? No sé si más frecuente, lo que sí sé es que sí soy más consciente Eso. de la pérdida que estoy viviendo. Pero es bonito porque justo te contaba que tengo ¿Qué una estás hija viviendo ahorita de que estoy pérdidas? viviendo, Cuéntame. que mi hija se gradúa, la graduación es el jueves, pero el viernes tuvimos la misa de la bendición de las medallas y yo lloré como una Magdalena. Y yo no entendía de dónde salían tantas lágrimas. Dije, bueno, para el jueves necesito Kleenex, a juro, ni llevé nada. Y claro, fue lo bonito de ver que allá había tristeza con nostalgia, con alegría. O sea, el poder recibirlas a las tres dentro de mí sin tener que tapar ninguna. Y yo creo que eso es lo que nos regala el trabajar en esto, el poder abrazarlo de verdad y el poder aceptarnos. Yo dije, ¿por qué me voy a estar tapando mis lágrimas? Lloré tranquila y reconocer eso era como, qué ilusión, qué alegría, qué éxito por Sofía, se terminó esta etapa, comienza una nueva, pero al mismo tiempo se terminó una etapa en mi maternidad y es Mm, válido también mm, llorar esta etapa de mi maternidad que se terminó. qué bella. Y fíjate que acabas de decir algo que me pone a preguntarte algo que es sumamente importante, porque como profesional, especialista en duelo y dedicada a esto, ¿cómo haces para cuando tú estás viviendo tus propios duelos, cómo te miren los demás? Pero como ella, si ella lo maneja todo sobre duelos y tiene todas las herramientas sobre duelos, ¿cómo ella va a estar llorando frente al, ¿sabes cómo se maneja eso? Yo creo que mostrándote realmente como eres. Si te ven llorando, tú le estás mostrando que eres humana, que llorar no tiene nada de malo, que si imagínate, si yo estudié la carrera, he hecho diplomados, hice un posgrado, todavía lloro, más tú que no tienes nada de Claro, esto. te estoy dando permiso de que Exacto. llores. O sea, yo creo que yo entre más auténtica y vulnerable me muestro, genero una mayor conexión, porque Total. es lo más importante. Creo que sería difícil y que no habría conexión con mi paciente si pensara que yo nunca lloro o que yo nunca estoy triste o que las pérdidas las paso así como si nada. No se sentirían conectados con la persona que está enfrente, decir, esta persona realmente me entiende. Ojo, Absoluto. yo no lloro con mis pacientes, no por nada malo. Si se me han aguado los ojos, con una que fue muy difícil, si se me salieron unas lágrimas, eso no tiene nada de malo, eso muestra que yo soy una persona Claro. como tú y como cualquier otro. Pero bueno, uno también tiene como unas habilidades para gestionar sus emociones y no dejar que lo tuyo toque al otro. Totalmente. Y bueno, y también voy a terapia. Qué bueno que lo dijiste, Voy a terapia porque la porque gente cree que como profesionales que acompañamos a otras personas, lo tenemos todo resuelto. no, No. no, yo ahí soy humana. Es más, es cómico porque mi terapeuta obviamente es psicóloga también. Entonces, yo a veces ella me hace preguntas y le digo, hoy yo no estoy aquí como psicólogo. O sea, no te lo quiero responder como psicólogo. Hoy Claro, yo no quiero pensar. claro. O sea, yo también a veces me pongo mal creada en la terapia y no pasa Claro, nada. Ese es mi solamente quiero que me espacio. escuches y que veas mi vulnerabilidad y todo lo que me provoque decir. Claro. Qué bello. Entonces creo Y que, Stephanie, ¿qué piensas de la muerte? ay, bueno, mira, yo creo que es una transición. O sea, yo no creo que es el final de todo. Yo creo que es el camino hacia algo más. Ya que ese algo más es más profundo, se puede mezclar un poco con mi religión, pero no creo que ahí termina todo. Yo creo en el alma, Mm, creo que eso continúa
Y la verdad, por todo lo que he oído de experiencias cercanas a la muerte y toda la investigación científica que hay alrededor de ese tema, pareciera que la pasamos mucho mejor allá que acá. Entonces, Sin embargo, ¿le temerías a la muerte sabiendo todo lo que depende de ti en este momento? no, yo no le tengo miedo a la muerte. O sea, y allí es importante, porque esto también lo trato con pacientes, es miedo a la muerte, es miedo al dolor físico, porque con enfermedades como cáncer o Mm, enfermedades crónicas, el dolor físico es algo que está muy presente. Y sí, claro que yo sí le tengo miedo al dolor. Yo sigo morfina, démelo todo. O sea, si me tocara, ¿no? claro, No tendría ningún problema con los analgésicos. Pero lo que yo no me quisiera es perder lo que todavía me queda con mis hijos. Entonces entiendo que eso tiene que ver con mi apego, claro. no tiene que ver con el miedo a morirme como tal. No sé si que mi papá se haya muerto cuando yo tenía 9 años, yo sé que mis hijas van a ser felices. O sea, yo no tengo duda de que ellas van a estudiar, de que se van a casar, de que van a ser mamás, de que Que te van a extrañar, pero van a ahí ser voy, de que me felices. van a extrañar, pero de que van a poder conectar con la vida y vivir la vida. Claro, Yo no me lo quiero perder. claro, qué bella. Hoy me trajiste tu libro Cartas a la vida y a la muerte. Quiero que lo tomes en tus manos y quiero que lo muestres, por favor. ¿De dónde sale Cartas a la vida y a la muerte? De trabajo terapéutico. Ok, Este libro sale de estar trabajando con mi terapeuta, bueno, con una, porque yo ya he tenido 3 terapeutas. Eso también vale la pena decirlo. A veces tenemos que cambiar de claro, terapeuta. total. Lo que trabajamos con uno no tiene por qué ser lo que vamos a trabajar Sí, para son siempre. complementos, claro. Exacto. Y con los 3 he trabajado cosas maravillosas y totalmente distintas, pero complementarias. Con ella trabajamos la escritura terapéutica. O sea, yo un día le dije que yo no me sentía que era muy buena comunicando a nivel oral, pero que yo sentía que yo era muy buena en la escritura. Entonces me dijo, ok, yo acababa de hacer un diplomado en acompañamiento en el proceso de morir. Y yo estaba con toda esa curiosidad de mira todo lo que es la antropología de la muerte y cómo todo este concepto de la muerte se ha desvirtuado con los años. Bueno, yo tenía toda esta cosa dentro. Y ella me dijo, ok, ¿por qué no empiezas a escribir sobre esto? Y no sé, empecé a escribir como cartas. Qué bello. Y cuando las terminé, fíjate, aquí es lo bonito del segundo terapeuta. Yo ya estoy con un segundo terapeuta viviendo el duelo de mudarme de Madrid a Miami, para que vean que sí lo sigo viviendo, la pasé muy Sí, mal al principio. Y me manda a escribir justamente, porque era como que tenía tanto adentro que me dice, bueno, una de tus tareas va a ser escribir. Y escribir, y era como que escribe, escribe. escribía, o sea, podía escribir 25 cartas en un día. En esa época escribí cuentos, no cartas. Y luego él es el que me dice, ¿tú no has pensado ir a un editor? Y yo le digo, no, pues yo pensé, siendo terapeuta, que no hago esto, pero pensé, esto me lo está diciendo porque es mi terapeuta. Eh, me insistió tanto que dije, ¿sabes qué? Bueno, no tengo nada que perder. Se lo voy a mostrar a un editor y pues bueno, lo peor que me puede decir es que no. Y como yo tampoco nunca había soñado escribir un libro, no era como algo que me iba a afectar tanto. Y resulta ser que cuando se los mandé, me acuerdo de que yo tenía todo esto. Y le digo, te voy a mandar 2 cosas, unos cuentos, que es escritura terapéutica, y que eso no está curado, o sea, eso está Ujú, sí, sí, claro, vomitado, como le claro. digo yo. Sí. Y te voy a mandar otro para que veas que yo puedo hacer una estructura distinta, porque en la carrera, cuando yo hice todo esto, lo usé tal cual como un libro para un trabajo de la universidad. Oh, wow. Entonces ya lo tenía como enmaquetado, como un libro. Y dije, bueno, yo se lo voy a mandar y que ella me diga qué tal, para que vea que yo puedo escribir de formas distintas. Y me dijo, el que quieras. Tú solo eliges cuál quieres publicar, porque los dos, o sea, me encantan. La cosa es cuál quieres tú que salga. Entonces me decanté por este porque hablaba más de duelo que el otro y no es un libro académico para nada, sino es un libro muy de cómo yo viví estos procesos de duelo, pero más que contarte, porque me lo han preguntado, yo aquí hablo del suicidio y sus cosas, yo no cuento tanto la historia con mi papá, sino cómo se siente el suicidio o cómo se sentía en este Mm, momento el suicidio, mm, porque también cuando yo los leo, digo, o yo la carta la podría escribir diferente. diferente. Entonces, bueno, se trata de mis distintas pérdidas y es a la vida y a la muerte, porque en la vida tenemos pérdidas que no significan que alguien falleció,
pero que sí se pierden cosas. Por ejemplo, hay una carta para Sophie y Sophie en ese momento estaba en la adolescencia y era la pérdida de esa niña y el Ujú. recibimiento de esa Qué adolescente. bello. Y así con cada una de mis hijas, con cada uno de los países donde he vivido, porque el duelo migratorio, o sea, el perder el lugar de donde También. tú perteneces Y bien fuerte, es otro tipo de pérdida. la pertenencia. Ahorita que nombraste a tus hijas, me llega a decirte, ¿cómo ven tus hijas tu historia? Hay que preguntarles. Lo que sí me encanta es la facilidad con la que hablan de la muerte. O sea, Alejandra, que es la más chiquita, que va a cumplir 10 años, si tú le preguntas qué quiere tu mamá, ella te dice, mi mamá lo que quiere es recompose, mi mamá no quiere que la entierren ni que la cremen, ella lo que quiere es este método y mi papá quiere este y yo quiero este. Y hace poquito me dijo, si yo me muero, yo quiero que estos juguetes se los entregues a, no me acuerdo cómo se llama la amiguita. Y yo dije, wow, qué O sea que facilidad. está hablando de la muerte con facilidad. Sí, Qué bella, con facilidad y tranquilidad. qué bella. Bueno, ese es tu trabajo. ¿De qué te has dado permiso que te arrepientes en este momento? No me arrepiento. Me he dado permiso de todo. Creo que cada una de las cosas que he hecho, buenas o malas, han servido para ser quien soy. Entonces, me doy permiso, por ejemplo, de haberlo ocultado lo de mi papá, pero que luego saliera como salió, porque eso me hace saber y sentir cómo se siente alguien que lo vive de esa forma. Y al mismo tiempo, la liberación de decirlo. Em, la universidad, haberla parado en ese momento, a veces yo me arrepentía de eso, pero entiendo que ese no era el momento. En realidad, hoy que me está pasando lo de Sofi, digo, qué rico, gracias Dios que yo tomé esa decisión y que yo de verdad estuve en cada piñata, en cada clase de ballet, en Ay, cada sí. llevada y buscada al colegio porque podía y que me di el permiso de no ir por X o por Y a la universidad y me di el permiso de entregarme porque podía a la maternidad, ¿no? Qué hermosa conciencia. Entonces creo que no me arrepiento de nada porque todo me lleva a lo que soy hoy. Entonces lo volvería a vivir todo igualito, no cambiaría nada. Qué bella. Eso es convicción de vida. ¿Y qué te falta por darte permiso, por lo menos por los próximos tiempitos? Porque ya veo que eres de las mías. Vamos a darle a todo lo que... Mira, creo que lo que me dijiste, justamente me dijiste, tienes otra energía en persona, en las redes tienes una energía más seria, entonces creo que me voy a dar permiso de ser más yo en las redes y como que conectar con otra parte de mí, porque esa parte también es verdad, o sea, esa parte, lo solemne, yo veo mi trabajo como algo muy solemne Ujú. y yo soy muy agradecida y consciente de lo que el otro me está entregando, o sea, yo tuve un profesor que dijo algo el primer día de clase que yo jamás olvidaré y lo tengo así en mi oficina escrito. Es que él decía, ustedes tienen una responsabilidad muy grande porque el médico, no estoy hablando nada malo de los médicos, tiene la responsabilidad del cuerpo, pero tú tienes la responsabilidad del alma. Total. Esa persona te está entregando su alma en tus manos Qué bello. y eso es un regalo. Y hay que apreciarlo, cuidarlo y ser muy responsable. Entonces, claro, a uno en la carrera te enseñan un encuadre que tienes que estar como que hay una distancia, obviamente hay que respetar que no, la sesión no es mía, yo no tengo por qué estar hablando de mí en la sesión, es tu tiempo, es tu sesión, pero sí mostrarte más humano. Y creo que el mostrarme con todo mi tipo de energía, con la semana que estoy cansada y que no puedo, con la que sí puedo, es ser más auténtica en las redes. Creo que me va a dar permiso de ser más auténtica en las redes. Yo te agradezco haberte dado permiso de estar aquí, de mostrar esa belleza tan auténtica, tan sana, tan consciente que tienes y además tu profesionalismo, por supuesto. Gracias por regalarnos este espacio tan nutrido de información y de ese ser humano y espiritual tan bello que eres. Gracias. Muchas gracias a ti por invitarme, de verdad que lo disfruté mucho. Gracias. Me doy permiso.